Eduardo Budinas es científico, investigador y ecologista uruguayo. Nació el 5 de enero de 1960 en Montevideo. Es secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES. Su área de trabajo apunta a las estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, con especial énfasis en la conservación de la naturaleza, la situación de las áreas rurales y los límites y posibilidades que ofrecen la integración regional y la globalización para alcanzar la sustentabilidad. Es autor de más de 10 libros que se han publicado en varios países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y España, decenas de artículos en revistas académicas, y mantiene, claro está, una presencia en los medios de prensa por medio de artículos de opinión en varios periódicos de América Latina. Trabaja junto a distintas redes y organizaciones ciudadanas, desde talleres de análisis, acompañamientos de proyectos o acciones conjuntas. Y bueno, recientemente ha sido galardonado con esta posición de privilegio, estando entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de 2015, a propósito de todo el trabajo que viene desarrollando a cabo Eduardo, con quien nos reencontramos luego de mucho tiempo. Estamos haciendo ahora las cuentas fuera de micrófono de los años que no nos comunicamos, pero siempre hemos tenido muy buena conexión con Eduardo, así que es un placer reencontrarme contigo, Eduardo, la verdad, y te felicito, aunque ahora me estaba diciendo que está tratando de ver si puede influir en su propia familia, que parece que le cuesta más. Claro. Pero la verdad es que te felicito, porque creo que es un reconocimiento que no influye en tanto a que Eduardo va a seguir trabajando con el mismo ahínco desde que yo te conozco realmente, Eduardo, y seguramente desde mucho tiempo atrás. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, una alegría estar con ustedes. Lo mismo para nosotros, realmente. Y bueno, además sabés que no son muy caros los temas que vos abordás, y que están incluidos en estos temas clave en ambiente y desarrollo del 2015, ¿verdad? Donde hay una especie de relevamiento realizado por el Centro Latinoamericano de Ecología Social sobre los hechos y las tendencias en América del Sur en el último año. Yo te quiero ceder la palabra, porque yo tengo aquí el informe, pero me parece que no sé cómo lo querés instrumentar, porque hay varias cosas para tipear, digamos, de alguna manera. Bueno, hacemos un picadito. Eso es lo que quería que hiciéramos. Exactamente. ¿Por dónde querés arrancar? ¿O querés arrancar? Bueno, el informe realmente no releva todo lo que hay, porque Seguro. sería muy largo. Entonces, Sí. este año lo que hicimos fue tomar temas clave que para nosotros eran destacados porque eran como símbolos o íconos de grandes tendencias, y tratar de mostrar lo malo, lo bueno, lo feo, lo urgente, Claro. lo riesgoso. Claro. Y ahí, en primer lugar, sin duda está el derrame de lodos mineros en Brasil, que se produjo el pasado noviembre, cuando colapsó un primer dique de una minera, que llevó al colapso de un segundo dique en el estado de Minas Gerais. Arrastró como un tsunami de lodo tóxico amarronado todo un pueblo. Hay cerca de 20 muertos y un número todavía no determinado de desaparecidos que probablemente fallecieron. Y eso liquidó, mató, destruyó toda la vida en el río, y ese lodo tóxico discurrió a lo largo de los siguientes días por una cuenca, la del río 12, de más de 500 kilómetros, hasta terminar en el océano. Y a mí me parece que en Uruguay a veces se pierde la noción de la escala de eso, porque estamos hablando de el colapso de una represa que sería más allá de Bella Unión, en territorio brasileño, que discurrió hacia el sur, llegando al Río de la Plata, y pongamos por caso que si ese lodo tóxico derramara en lo que sería el río Santa Lucía, la mancha marrón sobre el Río de la Plata cubriría todas las costas de Montevideo y se adentraría dentro de Canelones. Terrible. Y los niveles de metales pesados de lo que hay ahí está totalmente fuera de escala. En el informe nosotros pusimos algunos datos como ejemplo. Está hablando de niveles de metales pesados a veces de 100.000 veces por arriba de lo que es manejable o tolerable. Terrible. Y el río está muerto. Claro. Toda la cuenca del río está muerta. Todo. Sí, y ha sido probablemente el cataclismo ambiental, sin duda más grande en América Latina, pero posiblemente el más grande en el mundo en el año pasado. Y una pregunta que te hago desde total desconocimiento, Eduardo, porque he escuchado algunas versiones. Si siguiera adelante con el emprendimiento en Valentines de Aratirí, el dique que iban a hacer... Era más grande. ¿Es 10 veces más grande, puede ser que este? Mira, la cifra no la tengo en mente, pero era más grande. O sea que de pasar algo así, estaríamos hablando... Bueno, acaba de decir Eduardo, trazar un paralelismo de si fuera en el Río de la Plata, sí, y todo lo que pasaría, o sea que... Sí, peligroso. Es más grave tal vez la situación de los diques brasileños, porque ahí varias mineras arrojaban.
sus residuos tóxicos, ¿no? Ajá, en Brasil. Sí, no era solo de Claro, un yacimiento. claro, eso se descubrió claro. más tarde. Claro, Pero pero aquí estaría de alguna manera compensado si eso ocurriera, en tanto a que estamos hablando de un dique mucho más grande. sí, pero además es un caso también icónico por los actores empresariales mezclados, porque muestra los nuevos tiempos que vive América Latina. Porque ¿quiénes son acá los dos grandes culpables del manejo empresarial de este dique? Es una asociación entre una empresa extranjera, BHP, y una empresa más o menos privada brasileña que es Vale, donde es muy interesante analizar quién controla Vale, porque Vale es formalmente una empresa privada, pero si yo investigo, ¿qué me encuentro? La mitad del paquete accionario de Vale depende de los fondos de pensión de los funcionarios estatales brasileños, Mira especialmente digamos, de la EBU brasileño. claro. Y el principal financiador es el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social de Brasil. Por eso el control empresarial de Vale, en los hechos, es un control estatal. Eso estás hablando de la minera ya. La minera ya, pero y su socio es una de las más grandes transnacionales de minería. Entonces, esto es claramente lo que se observa en varios países, donde la empresa estatal está íntimamente casada con la empresa transnacional, se pierde la línea que separa la gestión pública de la gestión privada, y el desempeño empresarial es nefasto de un lado o del otro. Eso también tiene relación con otro caso que está en el informe, que es la habilitación del ingreso de las petroleras a las áreas protegidas en Bolivia. Sí, está también otro... Claro, porque un poco el relato, la retórica es, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, los gobiernos progresistas recuperaron el petróleo, ¿no? Ese es el relato oficial, digamos. Claro, el relato místico. Sí. Pero después vos investigás y te encontrás así, la empresa, la ANCAP de ellos, funciona, pero la ANCAP hace un contrato de tercerización con empresas privadas. Claro. En algunos países eso se llama migración de servicios, joint ventures, etc. Entonces, en el fondo, la empresa privada sigue siendo la que lleva adelante la explotación. Con otra careta, digamos, pero mostrándose de otra manera, pero está ahí detrás. Y cuando nosotros vamos a regiones, por ejemplo, yo recuerdo hace varios años en Ecuador, nosotros hicimos una gira visitando localidades petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Entonces me quedó grabado unos indígenas de la Amazonía ecuatoriana que tenían un problema muy serio de contaminación con una petrolera. Y entonces los indígenas, además le transmito al vidente y al oyente uruguayo, no son indígenas que estén desnudos con pluma, no. Están con su remera, el shortcito, el celular, hicieron su enseñanza básica, algunos secundaria, otros son incluso universitarios. Entonces vienen y te dicen, bueno, para nosotros es lo mismo que venga Shell o que venga Petrobras del gobierno amigo, porque la contaminación que sufrimos es la misma. Claro. Entonces, estos son los casos icónicos que están en el reporte. Bueno, allí como pones vos en el reporte, ¿no? La mayor pérdida de ecología, que es el desaparecimiento del lago Poopó en Bolivia, ¿no? Digo, terrible. Sí, y ese es otro caso impactante, porque la verdad. El lago es el segundo lago más grande de Bolivia y uno de los más grandes de América del Sur, ¿no? Los lagos más grandes en América del Sur son el Titicaca, el lago de los Patos en Brasil, la laguna Mirín, y viene el lago Popó. Y un lago de ese tamaño, estamos hablando de un lago también para que el oyente tenga una idea, tiene 85 kilómetros de largo por 55 de ancho. O sea, estamos hablando de un lago que yo iría de Atlántida a Montevideo, claro. Y se metería bien adentro en Canelones, ¿no? Claro. Bueno, eso no desaparece un día para el otro. No, claro. Ahí estamos viendo imágenes de un barco sobre la tierra. Sobre la nada. Y son años y años que vienen alertando que el lago se está achicando, se está achicando, se está achicando. Y no se hizo nada. Y no se hace nada. Y qué desastre, ¿eh? Las razones por qué se achica el lago. Bueno, por un lado porque se captura agua para usos agrícolas y usos mineros. Ella es una gran zona en algunas vertientes agrícolas, agropecuarias, necesitan agua para riego, porque estamos en el altiplano a 3.700 metros de altura, y también hay un uso brutal de agua para el sector minero, que necesita mucha agua para manejar y procesar los residuos, la trituración de la roca, etcétera, etcétera. Y eso llevó a que el lago se quedara sin agua. Desapareció la pesca, ya hubo un episodio de reducción brusca hace un par de años, desaparecieron todos los bañaditos, los totorales, etcétera, todas las aves se fueron, y tú ves un lugar
diezmado, ¿no? Y en general el departamento de Oruro es un lugar diezmado. Te hago un cuento que, Dale. Sí. esto nos pasó creo que fue al final del 2014. Estamos ahí cerca del lago Popó visitando lo que sería una aratirí estatal. Ajá. Claro. Boliviana, que es además concesionada al sindicato de mineros. Entonces acá no estamos hablando de una empresa mala de Wall Street que viene a generar problemas, ¿no? Sino estamos hablando de una empresa que se llama Wanuni, que trabaja y es regenteada en estrecha vinculación con el sindicato minero. Y eso es el sindicato de los mineros, tiene presencia parlamentaria, tiene su propia bancada que apoya el movimiento del socialismo, ¿no? Entonces hay una reunión ahí con actores clave de la localidad. Tú te encontrás con una situación terrible, que es que, por ejemplo, las mujeres te dicen, sí, nosotros tenemos más plata, pero tenemos en un pueblito chiquitito nuestros hijos de adolescentes formando barritas y drogadictos. Te dicen las mujeres, tenemos más plata, pero hay más violencia doméstica. Salís a caminar por el pueblito, que es un pueblito chiquitito, minúsculo, unos pocos miles de personas, y te encontrás una cañadita, que es la que recibe el lodo y los desechos de la minería. Y por esa cañadita caminamos unos 200, 300 metros y fue uno de los viajes más impactantes del año, porque tú empezás a caminar por la cañadita, tenés las piletas de relave de la minera. Le pido a los oyentes que me acompañen en la caminata, voy caminando hacia abajo por la cañadita, llego a un puente para pasar de un lado a otro del pueblo que está sobre la minera, y ahí me encuentro a los chanchos, los cerdos comiendo en la cañada, y que son los chanchos y los cerdos faineados que ellos mismos se comen en embutidos. Y en los bordes de la cañada hay plantaciones de maíz, plantaciones de papa, que ellos también se comen. Y caminás unos 100, 200 metros más, la cañada se abre, forma como una playa donde hay pozos cuadriculados, separados unos de otros, que son concesionados por los actores locales para las viudas de los mineros que mueren en la mina, el promedio de edad es 50 años, y estas familias se quedan sin trabajo. Entonces, como ventaja dentro de la terrible situación que allí se vive, como ventaja le dan un pozo para estar dentro de la cañadita contaminada, para del residuo rebuscar, reciclar, requechear excedentes, pérdidas que pueden haber quedado de plata, de estaño, de una de película plomo. de terror. Y están las mujeres con sus hijos. Qué terrible. Están las mujeres con sus hijos. Es una película de terror, salvo que la vida real, no es una película, ¿no? No, y esa es la situación que hay. Qué tremendo. Esa es la situación que hay en varios países, ¿no? Tremendo, la verdad que es desolador. Decís esas cosas y uno queda como decepcionado de la vida, ¿no? No, la desaparición del lago me dejó impactado. Sí, ver las imágenes, para los que estaban en sí. espectador.tv, que lo pudieron ver, es terrible, ¿no? Es tierra agrietada. Sí. Además no de nada, un lago de esa extensión, como decía Eduardo, ¿no? De Atlántida para acá y más allá de Canelones. Pero, en fin. o sea, básicamente fue por por riego y por utilización Le industrial. chuparon el agua, secaron. el lago no se rellena. Claro. Hay, Los lagos, hay caída en el régimen lago de no se ve, lluvias, claro. y la recarga normal del lago, que son aguas que vienen Sí, desde sí, no el se lago recupera Titicaca, puede ser que se recupere, que no se recupere, pero en general, que es otro de los puntos del diagnóstico, lo que se observa en varios sitios de América del Sur es un caos hídrico. Hay un colapso en el manejo del agua. Entonces, sobre ese colapso en el manejo del agua, tú tenés varios factores actuando. Por un lado, la desaparición de ambientes que regulan el agua, especialmente los bañados, la clásica desecación de bañados, la deforestación, la pérdida de bosques, el avance de la frontera agrícola que reemplaza áreas naturales por cultivos, o que chupan el agua para mantener el riego de los cultivos. Y a su vez, la vez pasada ponía como ejemplo como mala práctica la cantidad de agua que necesitan la forestación, ¿no? Bueno, la forestación con especies exóticas también, y todos estos factores. Y sumalo a eso, las subidas o caídas que hay en el aporte de agua por los fenómenos climáticos convencionales, claro, y por los fenómenos climáticos no convencionales, que es el cambio climático, ¿no? Claro.
Entonces tú tenés, en el informe también se ilustra, ¿no? Tú tenés, para el caso del agua, Chile padeciendo en el Valle Central su peor seca en 150 años. Y hay varios técnicos que predicen que probablemente haya que pasar a considerar el Valle Central de Chile como una región semidesértica. La zona central de Brasil, su peor seca en 88 años, y que persiste, ¿no? Que llega a la prensa, ¿por qué llega a la prensa? Porque dejaron sin agua a parte del área metropolitana de Sao Paulo. Claro, si no te enterás. Si no, no Si no te llega. enterás. Claro. Es terrible. Bueno, lo que hablábamos de lo que está pasando en Paraguay, en el Cateura, claro. que Bueno, por el otro lado, claro, tenés seca ahí, seca en Colombia, seca en Chile, y la Claro, imagen claro. inversa son Claro. lluvias excepcionales que caen en lugares donde no están las esponjas que amortiguan el agua, que es la cuenca del Paraná, del Paraguay y del Paraguay, y terminás con inundaciones. Entonces el caos hídrico está avanzando en varios lugares del continente, ¿no? Una pequeña digresión, aunque ahora tiene que el tema, que ya lo hablábamos fuera de micrófono, yo te decía que había escuchado algunas versiones a propósito de que si los lixiviados, o sea, esas piletas que contienen ese líquido tóxico, ¿verdad?, que emana del Cateura, que es el vertedero municipal de Asunción, que parece que corría riesgo. Algunos han dicho, algunas versiones dicen que sí, que filtró de todas formas a las aguas del Paraguay. Y escuchaba, yo le contaba a Eduardo fuera de micrófonos, que era una figura, una funcionaria de medio ambiente del Chaco, que está muy próximo en Argentina, decir de que aquello que también se había escuchado en algunas versiones periodísticas de que si alcanzaba el Paraguay iba a verter sobre el Paraná sobre el Uruguay y el Uruguay sobre el Río de la Plata, ella decía, lo matizaba, decía que las propias aguas iban a diluir esas sustancias tóxicas, Sí. el volumen, ¿verdad?, del agua. ¿Eso es así, Eduardo? Bueno, eso lo dicen repetidamente y es parte de la mitología que hay que viene del siglo XX. Entonces la mitología que dice, bueno, como los ríos son tan enormes, El volumen de agua. el volumen de agua es tan enorme, le echás contaminantes de efluentes cloacales de la ciudad, efluentes químicos de las industrias, etcétera, se diluyen. Claro. Entonces esa es la mitología que hay. Entonces no importa qué pase en el Paraná, en el Paraguay, en el Uruguay, todo resiste, pero de nuevo yo alerto a todos que, por ejemplo, cuando vecinos del área metropolitana de Sao Paulo hacia adentro tiran la cadena del baño, o una industria en Paraguay tira efluentes sin procesar, todo eso viene a parar al río de la Plata. Claro. Entonces estamos hablando de miles, millones de emisiones en toda la cuenca y el efecto de eso es un efecto acumulativo. Tan es así que hay algún par de documentos recientes que alertan sobre lo que se llaman áreas marinas muertas en el mundo, por ejemplo la boca del Mississippi en el verano, que no hay oxígeno disuelto, y el río de la Plata estaría ahí en una zona, digamos, a naranja o amarilla, que en eventos de verano con mucho calor, toda esta contaminación, la eutrofización y demás, podría también convertirse en una zona muerta. Son alarmas que se van prendiendo. Y bueno, y este tema del agua no es nuevo, pero a pesar de eso, las luces amarillas, las alertas no se toman en cuenta. Y pensando en eso les traje acá otro cuento, porque... A ver. Claro, porque también pusimos en el informe el caso Uruguay, porque Uruguay siempre decía, nosotros estamos bárbaros en agua, y bueno, ya van 3, 4 años que hay alertas que no estamos bárbaros. que no estamos claro. bárbaros. Pero mirá si será un bicho testaduro y duro el uruguayo, que tengo acá un recorte del diario El País de 1999. Que se nota que además está que tiene Amarillo. Amarillo completamente, sí. Amarillo, y que advertencia a Uruguay sobre su crisis de recursos hídricos. Claro, Y habla del mal uso del agua, claro. del agua contaminada, y pone al río de la Plata, al río Uruguay, al Santa Lucía, los arroyos del interior. O sea, estamos casi llegando a 20 años de alertas. Claro. Y nada ha pasado. No pasa nada. ¿Cómo ves, perdóname brevemente, la situación de la cuenca de Santa Lucía? Seguramente estás al tanto de todo lo que hemos venido hablando. Aquí en el programa hemos venido todo el año hablando de eso, ¿no? Y Panario ha hablado mucho también. Sí, y otros científicos, sí, ¿verdad? es gravísima. Es gravísimo. Es gravísima y yo no percibo acciones institucionales suficientes, especialmente del lado del Estado, como para poder reaccionar y poner esto en un buen justo término en la gestión del agua, ¿no? Estamos muy lejos. Y de hecho algunas de las medidas que ha tomado el gobierno actual, como por ejemplo la reestructuración del área ambiental, son pasos hacia atrás, porque se ha generado una situación muy bizarra, porque
Por ejemplo, yo qué sé, uno podrá tener lo que quiera, mirando a Argentina, ¿no? Sí. De matices Sí. con Macri, etcétera. Mm. Pero el Sí, tipo sí. agarra el área ambiental y la convierte en ministerio. Claro. O sea, en general eso es lo que están haciendo los países, fortalecen el área. Y acá dimos un paso para atrás, porque se creó una estructura paralela que está dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la única que yo conozco en América Latina, y no sé si no es una de las únicas del hemisferio occidental, digamos, que tenga esta situación bien extraña, que es tú tenés un ministerio que es mixto, incluye un área ambiental, pero a la vez dentro de la Presidencia de la República hay una unidad que reproduce toda el área ambiental. Por otro lado, un tema en debe que estaba en nuestra gestión institucional, que era coordinar la gestión ambiental que estaba en el Ministerio del Ambiente y Vivienda, con las reparticiones ambientales que estaban en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que son clave, eso no se solucionó, esa dislocación sigue presente, pero tengo además sumado un tercer nuevo actor, que es esta unidad dentro de la presidencia. Claro. Y después me pongo a pensar en los funcionarios dentro del ministerio. ¿No? Yo tengo que ir a controlar algo. Mm. ¿Y a quién le respondo? Claro. ¿Le respondo al ministro, al viceministro, o le tengo que responder a la OPP, que depende directamente del presidente? Claro. ¿Quién maneja el área ambiental? Entonces estamos en un caos institucional que se ha agravado y no se ha resuelto. Y además una impronta que también es una impronta rara, porque no voy a hacer un juicio de valor si es bueno, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo podemos hacer después, pero llamar la atención que cuando tú pones un tipo de personas en la gestión ambiental, eso se traduce en un tipo de gestión ambiental. Entonces, para explicar lo que pasa en el Ministerio del Ambiente, voy a hacer un ejemplo con el área de salud. Si yo pongo director nacional de salud a un gerente que viene de un laboratorio, me va a hacer una Claro. gerencia de la salud, Claro. no una política de la salud, Claro. y me va a hacer una política de la salud muy basada en laboratorio, en remedios, medicamentos, aparatos, etc. Y una política de salud es más que eso. Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos en la Dinama ese tipo de estructura ahora, que viene del área de la consultoría ambiental empresarial. Claro. Entonces genera ese tipo Claro. de política. Eduardo, eso en tanto a los gestores de políticas que puedan solucionar el problema. Y la situación dentro de la cuenca, ¿coincidís conmigo que de pronto lo que ha pasado es que es un lugar en donde la agroindustria ya no debiera estar? Porque es de sentido común e incompatible que si tenés que cuidar la calidad de las aguas, porque de allí ya la mayoría del agua potable que consumen los uruguayos es bastante contradictorio, me parece a mí, a grosso modo, de que haya allí tanta presencia de agroindustria con sus efluentes, etcétera, etcétera. Sí, digo, ajustando los términos es un problema más de agricultura, porque capaz que pueda haber la fase industrial del agro manejada de otra manera y bien manejada. Pero sí, posiblemente haya lugares que ya no pueden ser cultivados con esta intensidad y este uso de productos químicos. Pero de nuevo, esto es parte del caos institucional lo que que decías. hay, porque ¿quién es el que maneja eso? Es el área de recursos naturales dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Claro, No es el área ambiental dentro del Ministerio de Vivienda. claro. Entonces, eso es otra cosa que me llamaba la atención de la gestión de Mujica, ¿no? O sea, todo el mundo le daba palo a la Dinama, Sí. que era lenta, que demoraba, etcétera. Pero la lentitud enorme, mucho más agravada que había en el área de recursos naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, siempre pasaba desapercibido. Claro. Claro. Los palos eran para la Dinama porque ponía algunas luces amarillas, algunas advertencias, pedía documentos. Ahora, el caos que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en gestión ambiental rural o agropecuaria, hay que ir a buscar cómo fue la gestión, la administración, los controles en la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables en Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahí lentamente se hicieron algunos avances, que son los planes de controles, de gestión, de manejo de suelos. De nuevo me pregunto, ¿quién controla los planes de control? Claro. ¿Quiénes hacen las inspecciones? ¿Quiénes verifican qué pasa en el campo? ¿Cómo se hacen las verificaciones de uso de agroquímicos, etcétera? Muy bien, hacemos una pausa. Es un placer escuchar a Eduardo Budina, científico, investigador y ecologista uruguayo, que está aquí con nosotros, bueno, repasando este panorama que es bastante embromado, ¿verdad?, del cual seguiremos hablando luego de esta pausa y sumaremos seguramente muchas impresiones de nuestros oyentes. No se vayan. Bien, seguimos aquí con el científico, investigador y ecologista uruguayo Eduardo Budina de CLAES, repasando, ¿verdad?, este reporte, este informe a propósito de los hechos y las tendencias en América del Sur en el
último año, el reporte del Centro Latinoamericano de Ecología Social. No tenemos tiempo, pero sí vamos a dejar, por supuesto, el link para que ustedes tomen la lista completa, que es grave porque contiene muchas cosas, ¿no?, que hay que repasar. Pero le pedí a Eduardo que lo más sintéticamente posible eligiera algunos ejemplos más que integran este reporte para, bueno, tomar el pulso de todo lo que está pasando, que es gravísimo, ¿no? Bueno, te elijo el último que tiene también esa cosa positiva, que es el caso de Máxima Acuña, claro, que es una campesina peruana del norte de Perú, de 44 años, que es analfabeta, que está rodeado por una minera, como por una aratirí uruguaya, y ella se resiste y no vende el terreno. Y no lo vende, y no lo vende. Y le han hecho de todo, le han entrado, le han roto cobertizos, galpones, le han aplastado los cultivos, le han corrido el ganado, etcétera, pero ella no lo vende. Ha sido reconocida como una defensora de los derechos de la naturaleza, ha recibido premios. Cierto. El pasado diciembre fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Perú. ¿Y por qué ponemos esto como hecho positivo? Por un caso que se ve en todos los países, incluido Uruguay, que es el rol protagónico de las mujeres en la defensa de los temas ambientales. Buenísimo. Tú encontrás una y otra vez que a muchos de los líderes hombres, más tarde o más temprano, lo convencen, o con unos pesos, o porque se lo llevaron de noche a una festichola, o con un puesto en una empresa. Pero las mujeres no ceden, y tienen una valoración y una percepción del daño ambiental en su propio cuerpo, en el de sus hijos y sus hijas, y en el ambiente, que las hace muy sensibles a esta problemática. Entonces esto se repite en todos los países. Tenés un fuerte movimiento que lideran mujeres en todos los países de la región, e incluso en Uruguay, por ejemplo. Muchas veces los oyentes podrán pensar, bueno, esto de la defensa del ambiente en Bolivia, Perú, Ecuador, es cosa de... Es como una cosmovisión indígena, sí, algo tipo piensa, New Age. Sí. Nosotros somos europeos, súper racionales, y estamos lejos de eso. Sí. Pero si tú mirás el video que han hecho las mujeres de Valentines, donde se iba a ubicar aratirí, hay una escena de una mujer que termina en lágrimas, que relata su vinculación con la tierra y por qué ella defiende la tierra y quiere permanecer en Valentines, que es exactamente la misma en sus conceptos, en la sensibilidad y en la pasión que encontrás en mujeres de Chile, que defienden problemas similares, que podrían ser más parecidas a la sociedad uruguaya, que encontrás en campesinas bolivianas, y que encontrás, por ejemplo, hay un testimonio casi igual, encontrás en indígenas amazónicas. Estoy pensando en Patricia Hualinga de Ecuador, que es una indígena jovencita, que hacía una invocación pero tan similar a la uruguaya de Valentines, pero en el caso de ella era frente a la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Entonces esa sensibilidad es una sensibilidad, una pasión, una afectividad que está más allá de esta trama cultural y que me parece esencial a la propia dignidad humana, a la propia vinculación de hombres y mujeres con el entorno, que ahora actualmente está muy en riesgo en todos nuestros países. Es importante decirlo, sorprende y no tanto en realidad, ¿no? Porque si uno lo piensa, aquí ha encontrado en muchas mujeres y en distintas áreas, no solo en esta, siempre una actividad pro hacia muchos temas con mayor sensibilidad de la que tenemos los varones, ¿no? Capaz que acá estoy discriminando hacia nosotros mismos, pero creo que es real, ¿no? Que de alguna manera quizá haya en la esencia de ser mujer, otro grado de sensibilidad que lamentablemente nosotros carecemos, ¿no? Ojalá que se nos contagie. Eduardo, hay que decirle a la gente que esto está en las páginas del CLAE. Ambiental.net. Ambiental.net. En las páginas del CLAE habrá seguramente algún link. También van a encontrar... Está ahí en la portada. Claro, y van a encontrar también un link, lo vamos a dejar nosotros junto en espectador.com, obviamente con esta entrevista con Eduardo Udinas, esta charla realmente fantástica que hemos apenas arañado. Te vas a tener que venir otro día y vas a tener que estar acá en el programa de alguna manera, porque siempre es un gusto hablar con Eduardo. Además, a mí lo que más me gusta de Eduardo es que es un buen divulgador, puede hablar con la gente en un lenguaje que la gente entiende. Claro. Porque a veces hay muchos científicos que vienen con la mejor onda para hablar temas, pero claro, empiezan a manejar una serie de terminologías muy técnicas que me parece fantástico porque existen y son manejables,
Pero claro, la gente que está escuchando del otro lado, y nosotros, ¿no? Nos incluimos también, a veces nos quedamos a mitad de camino en este tipo de cosas. Y la verdad es que en la divulgación científica lo que más importa es eso, divulgar. Y para divulgar a veces tenés que llegar a gente que evidentemente como nosotros, no tiene el grado de conocimiento que tienen ustedes. Así que es un placer, no solo el grado ético dentro de la ciencia en el cual se mueve Eduardo, sino también es un placer verlo como, cosa que ya lo conocemos de muchos años, de haber hecho muchas notas, gracias a Dios, con Eduardo, y ha sido siempre igual, ¿no? Y eso es, la verdad, un plus impresionante. Bueno, hay muchos mensajes para sí, Eduardo. Justamente ahora le contestaste la pregunta a José, que dice, soy un uruguayo y estoy desde Valparaíso viéndolos, o sea que se está conectado a internet. ¿Dónde puedo conseguir el informe de Budinas? www.ambiental.net. Sí, es ambiental.net, es sacar ambiental, el www. bueno, Sí, sí, pero vas a llegar a ambiental.net o a través de las páginas digitales del CLAES, y también van a estar en este post, o sea, en la entrevista con Eduardo vamos a dejar el link para que ustedes puedan ir directo pinchando nomás en la nota, ¿eh? Bueno, Después, supongo que habrá preguntas. Sí, y a mensajes. través de rompecabezas, @rompecabezas810, nuestra cuenta de Twitter. Fierro dice, yo lo nombraría ministro del agua, porque el agua es nuestro tesoro, se refiere a Budinas. Claro. Avalles dice, en proporción la laguna de Cisne en Salinas es peor, hablando del tema de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía. Bueno, después otros oyentes que hacen otras consideraciones. La salvación sería echarle mano al acuífero, se me fue, al acuífero guaraní. Bueno, en parte de exportar agua allí le van a podrir qué podredumbre que tenemos. Yo una pregunta tengo del acuífero, Eduardo. No, pero eso es más riesgoso, porque fíjate, cuando hay problemas ambientales y se usa tecnología para supuestamente acceder a recursos, pero esas tecnologías tienen aún riesgos mayores. Entonces la perforación a esa profundidad de acuíferos son bombas de tiempo. El análogo, el espejo, es que cuando dicen, por ejemplo, vamos a explotar petróleo o a hacer fracking en el norte de Uruguay, también se ponen en riesgo esas capas subterráneas. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo introduzco tecnologías cada vez más sofisticadas, las chances de que haya un accidente ambiental también se incrementan. Y eso me obliga a comprar nuevas tecnologías para reducir esas chances de accidente ambiental. Una zanahoria que vas corriendo. Es hasta el infinito. Claro. Entonces hay actividades que no se deben hacer, que son tan riesgosas que no vale la pena hacerlas. Claro. Un ejemplo para explicarme para el oyente, ¿no? Los promotores de las semillas transgénicas, las empresas decían, no, esto es súper seguro y nosotros las vamos a mantener separadas de las semillas convencionales y no va a haber contaminación. Bueno, a los 4 o 5 años todo el sector sojero del sur de Brasil estaba contaminado por semillas transgénicas. Sí, sí. Los barcos cargueros están contaminados con semillas transgénicas. Las líneas de procesamiento de alimentos están contaminados por semillas transgénicas. La consecuencia es que hay en muchos países no se pueden etiquetar a los alimentos porque no podés estar ciertamente seguro de separar componentes transgénicos. No. Y una noticia que les doy del día de hoy, acaba de salir un reporte de Greenpeace en China que el 95% del maíz chino está contaminado con transgénicos. Chao. Lo cual es ilegal en China. Sí, sí. Para consumo humano. Por eso ¿no? digo, el 95% de las muestras. 95, o sea, un país que rechaza eso, ¿verdad? Ya tiene para el consumo humano, ¿no? Sí, para el consumo humano. Sí. Entonces hay unas tecnologías que no vale la pena porque te va a quemar. Claro. Ahora, el dueño de la tecnología va a hacer los pesos vendiendo la tecnología y le transfiere el riesgo al que come el alimento o al dueño del campo, etcétera, que es el que va a ser embromado por cuando estalle un accidente. Clarito. Hay un mensaje de vos, pero antes, para cerrar el tema del acuífero, te quiero hacer solo una pregunta, porque vos sos del palo y tenés este conocimiento. Yo hace unos años, ¿te acordás que le rechazaron, tanto los gobiernos del Mercosur, todos los gobiernos del Mercosur, le rechazaron un pedido de, creo que era 6 millones de dólares, que pedían las distintas facultades de Uruguay, de Argentina, de Brasil, del Paraguay, para estudiar el acuífero guaraní? Ellos decían que con 6 millones de dólares les daba. Los gobiernos dijeron que no. Y finalmente, por lo menos esa es la información que yo mismo propalé, porque era información oficial que no fue desmentida, el Banco Mundial donó, entre comillas, un dinero y se ofreció a hacer la prospección para delimitar bien exactamente cuánto nos tocaba a nosotros del acuífero, bien dónde estaba, en fin, hacer la prospección, los estudios que se deben hacer. Jamás conocí si ese estudio se llevó a cabo, y mucho menos de haberse llevado a cabo si es que se pusieron en conocimiento de autoridad alguna los resultados. No, hay un estudio regional, en este momento no recuerdo quién lo financió,
que de hecho su sede estaba aquí en Montevideo, en la sede del Mercosur, se hizo un estudio regional muy grande del acuífero guaraní. Y sí hay publicaciones sobre eso. De esto que te digo, ni idea. Puede ser eso, puede ser Ajá, que no, puede claro. ser que sea parecido, Ajá, distinto, que haya ok, cambiado. ok. Yo no tengo más datos que eso tampoco, lo cual no estoy dando... Pero, no sé. pero sí, pero hay ideas bastante precisas sobre el acuífero. Sí. Ya hay ideas bastante Sí, precisas sí, sobre sí, el sí. acuífero. Porque de cierta manera, digo, se hacían, se tejían hipótesis, ¿no? Digo, pero no había una prospección más real o más cercana, ¿verdad? Del alcance. No, de este la- programa Ah, hizo sí. Ajá. prospección en varios Ok, países. ok. Habría que rescatar los documentos, volverlo Claro, a leer y claro, revisar claro. a ver qué conclusiones finas llegaron, ¿no? Seguimos en torno entonces a eso de que un 4%, un 5% del acuífero estaría sobre el territorio. Bueno, muy difícil. No Claro, sé. cuantificar eso, claro. Totalmente. Bueno, tenemos un correo de voz, Seba. Vamos a escuchar lo que le dicen a Eduardo. Daniel, ¿y qué opina el invitado acerca del desastre ambiental, del desastre ecológico que provocó ANCAP con la rotura de la manguera que llevaba el combustible desde un barco hacia tierra, la contaminación y la destrucción de todo el río Uruguay? ¿Eso es menos que el desastre en Brasil? Uno se pregunta, ¿qué agua están usando los habitantes de Paysandú? ¿Qué agua están tomando los habitantes de Paysandú? Está todo silenciado, nadie sabe nada, si están vivos, si están muertos, qué pasa con esa gente, qué agua están utilizando esta gente. Muy bien. Se refiere a ese accidente, Al entre último comillas, accidente ¿no? que hubo en Paysandú creo que cuando- fue una irresponsabilidad, ¿verdad? Lo que se dio allí, porque nosotros ya que lo incluso decíamos. después se determinó que tanto ANCAP como... ANCAP tardó demasiado Exacto. en notificar la prefectura. Exacto. Sí, sí. Sí, cuando hay accidentes siempre tardan. Ahí en el informe tenemos un derrame de Que justo cianuro. cuando que no. De cianuro en la provincia de San Juan, en Argentina, que la empresa dijeron no pasó nada. Y de alguna manera se filtró de los funcionarios al pueblito que estaba al lado. El pueblito se sublevó. Entonces se sublevó, rodearon la casa del alcalde. Y si no, fue unos pocos litros. Bueno, la gente se entró a sublevar más, etcétera. Y a lo largo de una semana terminó siendo de 1 millón de litros. Mamita querida. Entonces, bueno, los accidentes de derrame de ANCAP o de cualquier otra empresa sí son accidentes graves. Poniendo las cosas en escala, no, el de Brasil es mucho más grave. Claro. Ahora, también poniendo las cosas en otra escala, esto es como una discusión entre el que tiene cáncer de páncreas que le dice al que tiene cáncer de hígado, no, yo estoy mejor, Claro. porque tu derrame es más chico y mi derrame Claro. es más grande. Claro. No, estamos todos mal. Claro. Y cada uno de estos derrames, los grandes, los medianos y los pequeños, siempre afectan a comunidades locales y a la fauna, a la flora de cada sitio. ¿Sí? Amigos, Eduardo Dueñas es científico, investigador y ecologista uruguayo, uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de 2015 para Es Global. Yo estaba repasando además, yo sé que a Eduardo toda esta no le Viste gusta. lo que es la lista, ¿no? Sí, pero la lista es impresionante. O sea, uno realmente observa desde Vargas Llosa hasta Villoro, Caparrós, Berbisky. Sí, aquí está toda la lista completa que estoy repasando. Es impresionante, realmente. Es seguramente el fruto del trabajo. Bueno, Joanny Sánchez también la veo acá. Elena Poniatowska. Sí, la también. Realmente Hay es un montón de- impresionante la cantidad de gente que integra esta lista, así que es una distinción que creo que es justa, ¿verdad?, con Eduardo. Eduardo, un placer. Te vas a tener que venir más seguido. Te embromaste la vida vos solo. Bueno, muchas gracias a los No, dos, por gracias a favor. los oyentes. Por favor, ha sido realmente un gran reencuentro. Lo hemos disfrutado y te agradecemos muchísimo esta charla.